Reciban un cordial saludo de parte del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Mi nombre es Catherine Salazar Celedón, soy la coordinadora de la Unidad de Comunicación del CIEP y les acompañaré como moderadora en este espacio. El día de hoy hemos invitado a dos investigadores del Observatorio de Estados Unidos para hablar acerca del papel del COVID y el movimiento Black Lives Matter en el proceso electoral en Estados Unidos. Para el conversatorio contaremos con la participación del doctor Constantino Urcullo, quien es doctor en Sociología Política por la Sorbona. Además es catedrático de la UCR y profesor desde 1973. También contamos con la participación del doctor Juan Manuel Muñoz Portillo, doctor en Política y Relaciones Internacionales por Dublin City University en Irlanda, quien es actualmente coordinador del Observatorio de Estados Unidos, además de subdirector del CIEP y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas. Para empezar, escucharemos el análisis de los investigadores y posteriormente pasaremos a una ronda de preguntas, por lo que les invitamos a que nos dejen todas las preguntas como un comentario en la transmisión y en la ronda de preguntas estaremos consultándolas. Para empezar, tenemos al doctor Constantino. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al CIEP, bueno, que soy parte del mismo como investigador, pero gracias a la unidad de comunicación también por esto, y voy a compartir en pantalla con ustedes una presentación que traigo. Ahora sí, ¿estamos bien, Catherine? Sí, se visualiza bien. Ok, perfecto. Entonces, el tema mío es el tema general del conversatorio, que son los Estados Unidos, el COVID, el Black Lives Matters y las elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué, qué impacto puede tener el COVID y el movimiento Black Lives Matters en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos? Bueno, vámonos adelante. Este, los Estados Unidos en este momento vive un movimiento de protesta multidimensional. Sin embargo, no todo surge del COVID ni el Black Lives Matter. Coincide con un proceso de protestas históricas que viene desde algún tiempo atrás, y no me voy a los 60, pero sino a épocas más recientes que las voy a hacer explícitas a lo largo de la presentación. Y las protestas surgen de ambos lados del espectro ideológico partidario en los Estados Unidos, país polarizado en torno a los dos partidos en muchos temas. La pandemia, sin embargo, creó nuevos movimientos sociales como el Black Lives Matter. Hay una crisis económica que genera descontento, malestar, y ante esa crisis económica surgen los movimientos progresistas para los cuales lo importante es el bien común de la sociedad y los movimientos conservadores que claman por las libertades y en contra del Estado. Generalmente los movimientos conservadores se han planteado en estados con gobernadores demócratas y asusados por los tweets de Donald Trump de liberate ciertos los estados. Ahí los tienen ustedes. Donald Trump insiste, se echó tres grandes tweets en contra del confinamiento: liberate Minnesota, liberate Michigan and liberate Virginia. Los conservadores están contra el cierre sanitario, contra las mascarillas, parece loco, ¿verdad? Contra el distanciamiento social, contra el virus, que dicen que es una ficción, y ahí yo presento una pequeña fotografía donde hay gente que se manifiesta en la calle diciendo que COVID is a lie, el COVID es una mentira. Bueno, una mentira de casi 140,000 muertos en los Estados Unidos. Este movimiento goza con el apoyo de Trump, como lo he dicho, y se mezcla también con otros movimientos conservadores y muy raros que están contra las vacunas y no le dan espacio al tema de la ciencia médica en todo este proceso. Los progresistas, por su contra, las protestas progresistas, enfrentan los desafíos derivados de la crisis económica surgida del COVID, eh, básicamente el desempleo, la necesidad de generar ayuda sanitaria, la necesidad de generar políticas de recuperación económica,
la necesidad de intervención estatal en temas como salario mínimo, pobreza, seguro universal de salud. Y todo esto se venía acumulando y el caso de Floyd es únicamente un detonante del malestar que se ha generado en los Estados Unidos, pero que está marcado por la polarización política, por protestas y malestar histórico muy amplio que venía desde el 2019, que fue un año de muchas protestas políticas, como lo vamos a ver en las filminas siguientes. Los jóvenes también, este, eh, que son los teóricamente menos vulnerables al virus, pero son los que experimentan limitaciones educacionales, de empleo, limitaciones sociales. Ya los jóvenes no pueden ligar como ligaban antes, este, como ligábamos antes cuando Juan Manuel y yo éramos jóvenes, ¿verdad? Juan Manuel más que yo. Esta vulnerabilidad de los jóvenes los lleva a activar mucho más a los movimientos sociales. Y vean ustedes esa pancarta seleccioné a la izquierda. Perdón por la inconveniencia. Están haciendo una protesta en la calle. Estamos tratando de cambiar el mundo. Esto augura un proceso de protestas agudizado hacia adelante y que no tiene que ver solo con la cuestión electoral. Aquí hay está un cuadro donde se resumen las protestas en los Estados Unidos en el 2019. Por ejemplo, una huelga contra el cambio global en abril del 19, llevó menos de 100 protestas en los Estados Unidos, pero después vino una protesta importante contra la detención y arresto de los niños en los campos en la frontera y contra la gran libertad en adquisición de armas. Después vino una protesta en Nueva York liderada por la muchacha esta Greta Thunberg, la sueca, y luego empezaron a bajar las protestas en diciembre, pero el año 19 fue un año de mucha protesta en los Estados Unidos y de pronto empieza el presidente Trump a hacer los tweets de liberar y se suben las protestas de extrema derecha. Las protestas anteriores básicamente eran protestas de los grupos progresistas. Y entonces son protestas muy diversas las que surgen a la derecha y a la izquierda. Hay antecedentes históricos, derechos civiles en los 60, contra la guerra de Vietnam, contra las antinucleares, los derechos LGTBI, contra la globalización, contra la guerra en Irak, pero surge también los grupos de derecha a través del Tea Party y una protesta de izquierda que es el Occupy Wall Street en los años 2000, toda la movilización contra el cambio climático y después el movimiento femenino que se manifiesta intensamente en el Me Too Movement, ¿verdad? Las mujeres se movilizan en contra del acoso y luego el 19 está marcado por esa protesta importante contra el arresto de niños en la frontera y yo seleccioné una foto que es impresionante, los niños prácticamente en jaulas, detenidos y arrestados en la frontera al ingreso a los Estados Unidos y separados de sus padres. Después de abril, vean ustedes, viene una evolución diferente del tema, que es a partir de los tweets de Trump y que lleva a el punto en que Trump hace un tweet donde le da cierto apoyo a protestantes, a gente que protesta armada de extrema derecha y que ocupan el Capitolio de la Casa de Gobierno de Michigan, y Trump dice que son muy buena gente y que deberían negociar con ellos. ¿Por qué? Porque la gobernadora de Michigan es demócrata y Trump se la tiene jurada. Pero vean ustedes lo que ocurre ahí, ya no en números, después de
la muerte de George Floyd. Esas son todas las protestas que se dan en Estados Unidos como consecuencia de la muerte de George Floyd. Luego, los condicionantes de esta protesta, me baso básicamente en las investigaciones de tal vez el mejor centro de investigaciones sociológicas del mundo, que es el Pew Research Center. La gente se manifiesta, todos los adultos piensan, los rojos son republicanos y los demócratas son los azules, pero huir por el medio que es todos los adultos. El 70% cree que los factores que catapultan la protesta es la muerte de George Floyd. Las tensiones entre blancos y entre negros y la policía, el 69%, y el maltratamiento que le hacen a los negros en el país. Y otra gente, menos 59%, piensa que hay gente que está tomando ventaja de esta cuestión para eh, eh, cometer actos criminales. Vean también, esto es del Pew Research Center también, ahí están resumidas también los condicionantes y motivaciones. Luego, sin embargo, a pesar de esa variedad de percepciones sobre la protesta, lo cierto es que en general hay un amplio apoyo al movimiento de Black Lives Matter. Fíjense ustedes que en los adultos hay un 67% que apoyan el movimiento, un 38% duramente y un 29% más o menos lo apoyan. Esto baja en la población blanca en su totalidad al 60%, sube en la población negra a un 86%, en los hispanos es un 77% y en los asiáticos es un 75%. Luego, tenemos que la mayoría de los norteamericanos, todos los adultos, no lo voy a desglosar para no hacer más larga la presentación, pero el 48% de los adultos piensa que Trump ha hecho que empeoren las relaciones entre los grupos étnicos en los Estados Unidos. Y aproximadamente, esta ya la vimos, un 67% de la gente está de acuerdo de que están apoyando el Black Lives Movement. Y dice el Pew Research Center que alrededor de 1 en 10 negros, hispánicos y asiáticos adultos han asistido a las protestas. Ahí ustedes tienen, otros contactaron al público para expresar su opinión, dieron plata o expresaron su apoyo en las redes sociales. Ahí tienen por desglose la cuestión por edades, pero no me voy a adentrar en eso. Bueno, ¿cuál es el impacto sobre en la carrera presidencial? Miren, la primera es que a partir de el movimiento protestando por George Floyd se dio una subidita importante de los apoyos al candidato Biden. Ahí tienen ustedes cómo Biden actualmente tiene un 8.6% de ventaja con relación a Donald Trump. Este es un sitio que se llama Real Clear Politics, y en Real Clear Politics lo que hacen es un promedio. Ahí ustedes tienen varias encuestadoras, los economistas, CNBC, Rasmussen, la Universidad Quinnipiac, el NBC News, etc. Hacen un promedio, si mal no recuerdo, es semanal y lo publican. Ok. Después, ¿cómo está en este momento la carrera presidencial? Bueno, ahí vieron ustedes un 8% en la nacional, pero como el voto es por elecciones y por estados, fíjense ustedes que existen lo que se llaman los estados battlegrounds, los estados que generan más electores y son decisivos o que se cambien de un partido al otro.
En Carolina del Norte, donde Trump era muy fuerte, Biden va 2 puntos arriba. En Florida, donde ganó las elecciones la vez pasada, va 6.4 puntos arriba. Wisconsin, que la ganó la vez pasada Trump, la ventaja es de 6. Pensilvania, donde Trump ganó únicamente por 50,000 votos los electores, 7.8. Y en Arizona, que ha sido tradicionalmente eh, republicana, él va arriba Biden por un 2.8. En la batalla por el Senado, hay una ventaja de 1 punto para los republicanos, es muy grande en la Casa de Representantes o Cámara Baja, aunque no es correcto decirlo así. Vean el impacto que ha tenido todo el movimiento y la COVID en sí, porque no es solo el movimiento de protesta, en aprobación del trabajo del señor Donald Trump, el averaje es de -14. Hay una desaprobación global del señor Trump. Los temas en diciembre del 2019 eran temas muy importantes. De salud estaba arriba con un 81%, terrorismo, política de control de armas, educación, en ese orden estaban ubicados. Eso ha cambiado un poco hoy día, de acuerdo con, déjenme mover un momentito esto, de acuerdo con la revista US News and World Report, los temas importantes son el derecho a portar armas y el control de armas, comercio y tarifas, eh, educación superior gratuita y deuda de los estudiantes, inmigración, cuestiones de salud, ahí está el COVID, cambio climático, los derechos en relación al aborto, la economía y la relación con Irán. Luego, permítanme un momentito, porque no puedo cambiar esto. Vamos a ver. Tuvimos un problema técnico, pero voy a seguir hablando. Don Constantino, tal vez puede cerrar un momento la presentación y volver a abrir. Sí, estoy tratando de hacer eso, pero desgraciadamente no veo el cursor, me lo está tapando la. Sáqueme usted Ya, de la pantalla. ya Sí, lo vamos a sacar. sí. Y yo vuelvo a entrar de nuevo. Ok. Vamos a ver. Ahora sí, ya tengo el cursor de nuevo y entro a pedir compartir pantalla. Sí. Ok. Ok. Ahí estamos. Ahí estábamos. Bien. Otros temas, de acuerdo con ABC News, es al día de hoy, es el problema de la salud, el medio ambiente, el aborto, la violencia con los, armas, las armas nucleares, educación, etcétera. Ahí ustedes tienen una, un, un detalle de cuáles son los grandes temas de esta campaña. Yo descartaría un efecto directo entre la protesta y el voto, aunque hay un efecto, pero no es determinante. Yo diría que la protesta condiciona el voto, pero no lo va a determinar. Hay una relación protesta-voto, cierto, importante en ciertos grupos sociodemográficos como los jóvenes, los negros y las mujeres blancas. Importante, eso revelan las encuestas. Sin embargo, esos tres grupos, los demócratas tendrán que movilizarlos porque
tanto en jóvenes como en negros, la vez pasada no salieron a votar tan masivamente en contra de Trump, porque hay un cierto cinismo hacia el proceso institucional, que es un cinismo que recorre a Occidente. La gente, y yo no sé si llamarlo cinismo, sino hay una decepción con las instituciones, y eso juega en este momento. Mis conclusiones son, pues, las siguientes. El COVID acelera las protestas. Eso hace que afloren las grietas y las contradicciones. ¿Cuáles son las grietas? Por ejemplo, con el COVID, las poblaciones negras se infectan más, los latinos se infectan más. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa aquí en Costa Rica, porque los pobres viven en cuarterías o tienen que trabajar en las piñeras. Entonces, en Estados Unidos, en otras dimensiones del caso, pero quienes más han enfermado del COVID son los ciudadanos negros. Por otra parte, el COVID amplifica la protesta conservadora, porque la protesta conservadora lo que se opone es que el Estado controle de alguna manera, y lo hemos visto aquí en Costa Rica hace unos días, una señora que protestó enfrente de la Casa Presidencial que decía que la pandemia no existe, ¿verdad? Y que están violando mis derechos constitucionales porque me imponen una restricción vehicular en nombre del bien común. Lo cierto es que hay una desigual distribución del daño que causa la pandemia. Salen perjudicados los más vulnerables, y también la gente empieza, en época de normalidad, la política pública y sus efectos se ven menos, pero en una época como esta, totalmente inédita y atípica, bueno, una decisión del presidente de la República de que no circulemos después de las 5 de la tarde impacta. Un pedido, por ejemplo, en algunos países de usar la mascarilla obligatoria, hay gente que se rehúsa a usar la mascarilla obligatoria, no sé por qué, porque es protectora, pero en todo caso, la política pública se hace más evidente y entonces la gente se moviliza más en torno a las políticas públicas. Y el problema en los Estados Unidos, y con esto concluyo, es que el sistema está fracturado. El sistema está fracturado porque hay una gran polarización. Las identidades políticas giran en torno a demócratas eh, y republicanos de una manera muy negativa. No hay posibilidad de tener diálogo, sino que lo que hay es enfrentamiento puro y simple. Eh, Ahí concluyo y bueno, cuando me toque el turno responderé con mucho gusto a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias a don Constantino. Ahora seguimos con Juan Manuel. Buenas tardes. Muchas gracias, Catherine, por moderar esto y extendernos la invitación para este conversatorio. Y también muchas gracias a Constantino por su presentación tan buena como siempre. Voy a hacer una presentación yo también. Yo creo que, vamos a ver, aquí está. Un momento. Ok. Yo me voy a enfocar muy brevemente al efecto del movimiento Black Lives Matter en el proceso electoral, o más bien en los sondeos de opinión pública. Voy a ser muy breve en eso porque ya Constantino se refirió con suficiente profundidad. Y para tratar de agregar a este conversatorio, pues me voy a enfocar en un tema, voy a enfocar un tema que ha estado en la discusión, ¿verdad? Que es el tema del racismo, que ha motivó el movimiento, el BLM, y pues ha tenido cierto impulso, pero hay que recordar, como lo dijo Constantino, ¿verdad? Que más allá de esto, más allá de este evento, lo que está movilizando o las intenciones de las personas votantes en Estados Unidos, las personas que van a votar en noviembre, son otros factores adicionales a ¿verdad? Entonces voy a tratar de profundizar sobre el tema del racismo.
Ok. Ok, aquí tenemos un gráfico. Esto es un gráfico que está actualizando diariamente el semanario The Economist. Y esto es de las pocas cosas que se pueden acceder gratis en esta revista, ¿verdad? Lo pueden ver aquí, ¿verdad? Esto es un modelo que ellos actualizan con datos de encuestas que realizan distintas organizaciones, ¿verdad? Entonces, el modelo, pues a diferencia de los sondeos que se lanzan cada no sé, los sondeos de Gallup o los sondeos de 538 o cosas así, el modelo trata de corregir por cosas, ¿verdad? Bueno, como que son distintos métodos de muestreo y cosas de ese tipo, ¿verdad? Para tratar de hacer una proyección, ¿verdad? Pero esto hay que tomarlo con cuidado, con una pizca de sal, porque obviamente esto es como el clima, ¿verdad? No se pueden hacer proyecciones de cómo se va a comportar, los y las futuras votantes en noviembre, ¿verdad? Esto puede cambiar en los próximos días, ¿verdad? Sin embargo, aquí vamos a hablar un poco de los efectos, si es que parece que sí hubo un efecto, ¿verdad? Habría que analizarlo a mayor profundidad. Pero aquí esta línea vertical donde dice 25 de mayo, que es cuando trágicamente muere George Floyd a manos del policía que lo estaba custodiando, ¿verdad? Recordemos que el caso es a partir de que supuestamente George Floyd había intentado comprar algo con un billete falso en una tienda y entonces el empleado de esta tienda lo acusa y se comienza una investigación donde lleva a la detención en la vía pública de este señor, de Floyd, un hombre de 44, 45 años. Y trágicamente el policía, las imágenes fueron muy impactantes, pone su rodilla sobre el cuello de Floyd y ignora o hace caso omiso por alguna razón, algunos puede ser racismo, puede ser exceso de violencia, el entrenamiento que les hacen a los policías, pero recuerda la estadística de que más hombres y también mujeres negras mueren a manos de la policía. Entonces nos recuerda de que puede haber un factor que seguramente existe un factor estructural, ¿verdad? Lo que voy a mencionar en un momento es algunas personas le dicen racismo estructural o racismo sistémico o desigualdad racial. Pero en todo caso, aquí vemos las flechas, ¿verdad? Pónganle atención a las flechas, se veía más o menos una tendencia como que ya desde antes de la muerte de George Floyd se veía como que las elecciones, bueno, la intención de voto estaba afectándole negativamente a Donald Trump, ¿verdad? Sin embargo, a partir de las últimas semanas, las últimas 6 semanas, a partir de la muerte de George Floyd, que comienza el movimiento de Black Lives Matter, se intensifica, ¿verdad? O se profundiza lo que parece este efecto, se profundiza este efecto en los sondeos de opinión. Pero bueno, recordemos que hay otros factores, el desempeño de Trump en el manejo de la crisis sanitaria, el desempeño de Trump como presidente, que es el manejo de la parte económica de esta crisis, ¿verdad? Entonces, en fin, ya ustedes lo saben muy bien y Constantino también se refirió a esto. Esto tiene un efecto, ¿verdad?, en protestas. No solamente en Estados Unidos, sino que en otros países. La foto inferior derecha es de unas personas protestando en Madrid, ¿verdad? Pues y respetando la parte del distanciamiento social, pero bueno, ahí tiene sus mascarillas, ¿verdad? Son personas jóvenes, en su mayoría jóvenes, según podemos ver en estas gráficas.
Pero esto también tiene otro efecto, ¿verdad? De unas semanas más recientes. Digamos que las protestas se han mantenido, pero el efecto inmediato fueron las protestas en distintas partes del mundo, ¿verdad? Además de compartir el video en WhatsApp y en Facebook y otras plataformas sociales, ¿verdad? Pero hubo otro efecto, ¿verdad? Que eso también lo menciona Constantino, desde hace varias décadas, de hecho, viene un movimiento social reclamando de que pues fijémonos en que el racismo está en todas partes, ¿verdad? O sea, la memoria histórica está de alguna forma, tal vez algunas personas dicen que no, otras personas dicen que las estatuas y edificios, otras formas de recordar a personas influyentes en la historia, pues se está ignorando de que también eran personas pues abiertamente racistas, ¿verdad? Un caso es el caso del expresidente Woodrow Wilson, ¿verdad? Woodrow Wilson fue presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y él tuvo un papel muy importante en la fundación de la Liga de las Naciones, de la Sociedad de las Naciones, ¿verdad? Se le otorgó un premio Nobel de la Paz, pero pues no obstante, pues dentro de su país era abiertamente racista, digamos, adoptó políticas públicas de segregación racial en la administración pública de Estados Unidos y recientemente, pues hasta recientemente, en junio, la Universidad de Princeton, que tiene una prestigiosa, bueno, uno que estudia ciencias políticas, muchos politólogos y politólogas lo saben, la Universidad de Princeton tiene una escuela de administración pública muy prestigiosa que se llama Escuela Woodrow Wilson de Administración Pública, ¿verdad? En honor a todas las, digamos, los aportes que tuvo Wilson como para finalizar la guerra, Primera Guerra Mundial, pero también para establecer la Sociedad de las Naciones, ¿verdad? La precursora de las Naciones Unidas. Pero también otro símbolo, ¿verdad?, del racismo en los estados del sur. Podemos ver en la foto inferior derecha la bandera de Mississippi, que tiene en la bandera confederada, ¿verdad? La confederación de los estados del sur que intentaron independizarse de los estados del norte, de formar su propio estado, la confederación de estados del sur, ¿verdad? Para mantener un tipo de economía, ¿verdad? Basada en plantaciones, una economía más agrícola, pero fundamentalmente basada en la esclavitud, ¿verdad? De las personas negras. Pero es hasta unas semanas atrás, ¿verdad? De que, bueno, ese símbolo que recordaba ese episodio, finalmente el estado de Mississippi lo decide eliminar de su bandera. Pues, ¿por qué se da este fenómeno, verdad? Entonces yo les dije que me iba a referir sobre todo al tema del racismo sistémico para tratar de dar un aporte diferenciado, ¿verdad? Y tenemos más allá del efecto de Black Lives Matter, ¿verdad? De que surge a partir de la muerte de este joven adolescente en 2013 en Florida, ¿verdad? A manos de un hombre blanco. Más allá de eso, bueno, hay factores estructurales, ¿verdad? Lo que le dicen racismo estructural o racismo sistémico, desigualdad racial. En realidad no hay un consenso sobre el término, ¿verdad? Sobre el concepto. Estos conceptos, ¿verdad? Son difíciles de aterrizar, ¿verdad? Como muy concretamente, pero más o menos se puede entender como la normalización y legitimación de una serie de dinámicas históricas, culturales, institucionales e interpersonales que rutinariamente benefician a las personas blancas mientras producen resultados adversos
acumulativos y crónicos para las personas de color. Y esta definición pues también abarcaría a otros grupos étnicos, ¿verdad? Los latinos, o asiáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Este tema del racismo estructural, los racismos sistémicos, pues es muy complejo, ¿verdad? Yo me voy a referir solamente a dos asuntos, ¿verdad? Muy superficialmente, pero es importante entender de que más allá de esto hay otros factores, ¿verdad? Y digo orígenes, la política del sur, pero bueno, uno podría hablar más bien que los orígenes vienen desde más atrás, ¿verdad? De toda la institución de la esclavitud, de Portugal, Reino Unido, bueno, Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que tenía esa institución de, bueno, comercio de esclavos, en fin, ¿verdad? Y el segundo factor al que me voy a referir es el de la hipótesis de la amenaza racial, que son cosas que pues motivan investigación o llevan a la atención de personas investigadoras en las ciencias sociales. A propósito de esto, pues yo investigando un poco, a pesar de que son cosas que conciernen mucho a las personas negras, lo más curioso es de que cuesta encontrar académicas y académicos afroamericanos o afrodescendientes. Muchas de estas teorías, de hecho, las desarrollan personas blancas, pero bueno, no quiere decir que las personas blancas sean racistas, ¿no? Lo que quiero dejar de claro es que es curioso, o no es curioso más bien, sino que es más bien sintomático de ese factor estructural de que muchas personas negras no llegan o no tienen puestos académicos, ¿verdad? Eso es parte, digamos, de las desigualdades estructurales. Pero bueno, voy a referir al tema de la política en el sur de Estados Unidos, ya que ahí todavía, después de más de 150 años de la guerra de secesión, bueno, de hecho, hace 150 años que comenzó, pero terminó 5 años después, todavía, especialmente en los estados del sur, continúa, se refleja particularmente este tema del racismo. Y bueno, en el sur, definir el sur de Estados Unidos es un poco complicado, pero los autores y autoras usualmente se refieren a los estados del sur profundo, el Deep South, y usualmente son estados, estos 5 estados que tienen el asterisco en esta tabla, que tiene una población afrodescendiente bastante alta, la más alta en los Estados Unidos, ¿verdad? Y es que eran los estados donde también estaba concentrada esta economía basada en la esclavitud, ¿verdad? Que me refería anteriormente. Lo curioso del caso es de que son estados que desde hace unas 3 décadas vienen votando particularmente hacia el Partido Republicano. Si ustedes han estudiado un poco, si ustedes vieron la película Lincoln, por ejemplo, de hace unos 8 años, Abraham Lincoln, el presidente Abraham Lincoln, él fue un presidente electo por el Partido Republicano. Los demócratas, el Partido Demócrata más bien apoyaba en el sur, especialmente pues apoyaba esta economía de secesión. Pero eso cambia a partir de primero se dan los primeros movimientos en la década de los 30, pero los efectos más profundos, digamos el cambio más radical hacia el Partido Republicano, recién se da hace 40 años a partir de la elección después de la elección de Carter, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver aquí, este gráfico clasifica estados del sur y los demás estados de Estados Unidos. En los estados del sur, ustedes pueden ver aquí, se votó a partir de Ronald Reagan, ¿verdad? Se votó masivamente republicano, ¿verdad? Cambio, el efecto fue menos profundo en los demás estados. Bueno, pues estos son promedios. Eso cambia un poco con la elección de Clinton, ¿verdad? Por lo menos a nivel de promedios. Ahí estamos hablando que hay 12 estados
del sur, ¿verdad? Más o menos son 2 estados y entonces hay estados, algunos estados sí votaron republicano, ¿verdad? Pero en fin, ya después de Clinton se nota una tendencia, ¿verdad? Véanlo aquí, estas flechas que apuntan en direcciones opuestas, lo que tratan de reflejar es de que en los estados del sur de Estados Unidos se han convertido en un bastión del Partido Republicano, ¿verdad? Han votado consistentemente por candidatos del Partido Republicano. ¿Y a qué se debe esto, verdad? Bueno, les decía yo que esto es un efecto de más o menos hace 40 años, más o menos, 4 décadas. A partir de la década de los 60, el Partido Demócrata comienza a apoyar a el movimiento de los derechos civiles, ¿verdad? Recuerden que los derechos civiles pues buscan la igualdad de derechos para personas de color, personas negras en los estados del sur, ¿verdad? Y que motivó un movimiento bastante fuerte, ¿verdad? Y bastante característico en la década de los 60, ¿verdad? Eso tiene un efecto en la forma en que se votaba demócrata. Más bien esto viene un poquito más atrás porque ya viene desde los tiempos de Teodoro Roosevelt, ¿verdad? Que las políticas del New Deal y todo eso, ¿verdad? Que pues personas negras también se benefician bastante del estado benefactor que comienza a aparecer en la década de los años 30, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero que quede, digamos, en la presentación es, digamos, el efecto hacia el voto hacia el Partido Republicano desde hace 4 décadas más o menos, que en los estados del sur, es decir, los estados del sur se han vuelto un bastión del Partido Republicano y es posiblemente y probablemente varios de esos estados, no digo que todos, varios de esos estados se van a convertir pues son como estados más o menos seguros para Donald Trump en las elecciones de noviembre. El otro elemento del que les mencioné, el que les dije que me iba a referir en esta presentación, es el de la hipótesis de la amenaza racial. Y esto tiene, pues, es una hipótesis, es una cuestión más teórica, pero posiblemente se vincula a algo que, a un fenómeno que llaman la gran migración en Estados Unidos. Es un proceso de migración interna de personas estadounidenses afrodescendientes, ¿verdad? Desde el sur de Estados Unidos hacia otras regiones, ¿verdad? Hacia el norte, hacia el centro de los Estados Unidos, hacia el oeste, ¿verdad? Y esto más o menos, bueno, comienza de hecho desde los década de 1870, cuando surge el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera, y las leyes de segregación racial en Estados Unidos, pero toma mayor impulso en el periodo de 1916-1940, ¿verdad? El periodo de entreguerras. Entonces eso tiene más o menos relación con esto que llaman la amenaza racial, ¿verdad? Que es una hipótesis bastante influyente, incluso en medios de comunicación. Pero vean, esta tabla lo que refleja es de que, bueno, en otras partes de Estados Unidos no había tanta población negra como la hay en la actualidad. Esta tabla llega hasta 1970, pero las dinámicas, bueno, demográficas han cambiado, especialmente con la migración de personas de Latinoamérica, ¿verdad? Vean ustedes, ¿verdad? Que ciudades que son muy famosas, algunas series de televisión lo reflejan bastante, ¿verdad? Algunas ciudades como Detroit o Baltimore, anteriormente no tenían tanta población negra, ¿verdad? Sino que es un proceso que se va profundizando a partir de la década de 1930, ¿verdad? Y eso genera dinámicas sociales, ¿verdad? Genera dinámicas sociales que a la larga una de esas dinámicas tiene que ver con el supuesto, o bueno, la teoría de la amenaza racial, ¿verdad? Que las personas blancas han utilizado alguna forma de
pues presión, han hecho presión para que a través de políticas públicas se marginalice a las personas negras, pero bueno, son dinámicas más complejas, ¿verdad? Las personas negras tampoco tienen acceso, digamos, como a una educación de calidad o viven un poco en guetos, por llamarlo de un modo, y eso pues genera dinámicas sociales y políticas, ¿verdad?, que reproducen patrones estructurales, ¿verdad? Este es un ejemplo tal vez como simbólico, bastante, sí, simbólico, representativo de lo de la amenaza racial, ¿verdad? Que es que en el 1964 en California se realiza un referéndum, la proposición 14. California tiene una democracia muy participativa, ¿verdad? La proposición 14 era para que las personas pudieran decidir a quién le vendían propiedades, ¿verdad? Básicamente se dice que las personas blancas no querían venderle propiedades a las personas negras para que, bueno, no tenerlas de vecinos, básicamente, ¿verdad? Pero bueno, hay también otros factores, ¿verdad? Factores psicológicos. Recién hace unas semanas sucedió este otro caso, recién después de la muerte de George Floyd. Esta mujer blanca en este, ¿cómo se llama? Hyde Park, no, Central Park, el parque de Nueva York famoso, está paseando su perro, ¿verdad? Y los perros se supone que tienen que llevar correa y sí, tienen que llevar correa. Entonces este hombre, este hombre afrodescendiente, le reclama a la mujer de que le ponga la correa al perro, ¿verdad? Y ella reacciona violentamente amenazándolo, y efectivamente lo hizo, ¿verdad? Cumplió su amenaza de que iba a llamar a la policía para denunciarlo, ¿verdad? Pueden buscar el video. Entonces, más allá, digamos, de esos factores, la amenaza racial o de que en el sur de Estados Unidos hay como que el racismo se sigue reproduciendo culturalmente. Y más allá de eso, también hay otras cuestiones, ¿verdad? Y no sé, el miedo a las personas de color, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que se tipifica a las personas negras como que, bueno, tienen, bueno, que son delincuentes, ¿verdad? Se les tipifica, se les estereotipa de ese modo. Voy a concluir con este gráfico, creo que todavía tengo tiempo. Voy a concluir con este gráfico. Es una encuesta que se realizó en 2016, ¿verdad? Desde el Pew Research Center, ¿verdad? Que lo mencionó Constantino, hacen estudios de opinión y son muy, muy, muy buenos, ¿verdad? Hacen un estudio de opinión del 2016 para cuál es la percepción que tienen personas negras sobre trato justo, ¿verdad? Que se le realiza de otros grupos étnicos, específicamente las personas blancas, ¿verdad? El gráfico es las percepciones de cómo los negros son tratados en los Estados Unidos, varía ampliamente de acuerdo con el grupo racial o étnico, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a cómo se manejan sus asuntos con la policía, el 84% de personas negras dice que, bueno, se cree que es un tratamiento injusto de las personas blancas, ¿verdad? O del sistema de justicia, un 75% de personas negras considera que hay injusticia hacia las personas negras, mientras que las personas blancas entrevistadas en esta encuesta, un 43% opina que hay injusticia, ¿verdad?, hacia las personas de color. En general, son varias las instituciones, ¿verdad? Las instituciones donde las personas negras consideran de que se les trata con injusticia, ¿verdad?, con racismo, en distintas instituciones públicas o en instituciones del mercado, ¿verdad? Por ejemplo, restaurantes o el lugar de trabajo.
Voy a concluir por acá. Entonces, la presentación era sobre qué propicia, digamos, existe el racismo estructural, por qué, si existe, por qué existe, ¿verdad? Entonces, digamos que existe o hay evidencia de que efectivamente hay racismo y se da especialmente en algunas regiones de Estados Unidos, ¿verdad? Pero a mayor términos generales, hay racismo, o por lo menos las personas negras perciben de que se les trata con racismo, ¿verdad? Entonces, dejo esto por acá. Gracias. Bueno, les agradezco mucho por la exposición del tema. Tenemos bastantes preguntas. La primera que les voy a compartir es de Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez. Comenta, dada la pandemia, ¿habrá disposiciones especiales para votar? ¿Voto por correo electrónico? ¿Tendrá un impacto significativo? Eso, ¿verdad? Es bastante importante porque se ha cuestionado de la seguridad que pueden ser votar así. Por ejemplo, se ha hablado que se van a poner plástico a las urnas, cómo va a afectar esto a la población mayor, que tal vez por miedo, tal vez no salga a votar. Entonces han habido muchas especulaciones de cómo votar en este periodo de pandemia puede afectar a favor o en contra a alguno de los candidatos. Entonces, les dejo esta pregunta para empezar. Yo diría que Constantino... Sí, yo te dejo descansar un ratico. No, yo hasta donde yo he seguido esta discusión, Marco Vinicio, me parece que los sistemas de voto de alguna manera están regidos a nivel estatal y hay una discusión ahí muy grande en torno al tema del voto por correo. Donald Trump ha intervenido en eso. Hay discusión de a quién beneficia o quién es perjudicado más por eso, y algunas resoluciones de las Cortes que yo creo, de la Corte Suprema, dejan el tema en manos de las autoridades estatales, que son las que organizan los procesos electorales. Esa sería mi respuesta. Hay discusión. No es mejor votar por correo, pero ¿qué tan seguro es votar por correo? Se vota electrónicamente en los Estados Unidos. ¿Qué medidas adoptar por eso? Es como cuando uno va aquí al cajero. Yo si voy a sacar plata al cajero, me pongo un guante, ¿verdad? Pero los cajeros son contaminadores. Entonces, yo creo que esa discusión está ahí presente y yo creo que la resolución tendrá que ver de alguna manera en qué medida los votos por correo beneficiaron a un partido o al otro en las elecciones pasadas, que no tengo los datos en este momento. Listo. Sí, yo también no me atrevo a opinar mucho sobre ese asunto. Tampoco lo he seguido a profundidad. Ok, acá tenemos otra pregunta que es de Jesús Guzmán. Dice, saludos, don Constantino y Juan Manuel. Mi pregunta para ambos. Trump ha mencionado que el Partido Demócrata, Joe Biden y lo que él llama la radical left son un peligro para la seguridad de las personas por el supuesto desfinanciamiento de la policía que promueven los demócratas. ¿Podría este tema ser relevante en la opinión pública de cara a las elecciones usando el tema de la inseguridad ciudadana? Bueno, yo empiezo de nuevo para que descanse Juanma. El, el tema es un tema delicado porque en medio de la protesta de George Floyd han surgido dos corrientes entre los grupos progresistas. Una más, diría yo, más radical, que lo que pretende es quitarle los fondos a la policía, y otra menos radical que habla por reformar a la policía, es decir, reformar su entrenamiento, por ejemplo, reformar cosas como cuánto dura el entrenamiento. Yo leía en un artículo en la prensa norteamericana como, por ejemplo, para ser policía en Europa se requieren, en muchos países europeos se requieren 2 años de formación, y como en los Estados Unidos para la reforma de la policía, perdón, el entrenamiento de un policía se tardan 4 o 6 meses como promedio. Entonces,
como son policías que están poco formados, tienen antecedentes de antagonismo racial, y muchos de ellos vienen de las guerras que promueven los Estados Unidos y que llevan a cabo en otras secciones del planeta. Entonces, inadecuada formación, militarización de la policía, esas son discusiones que en estos momentos se están dando en Estados Unidos. Trump querrá llevar ese asunto, como ya lo dijo, a un eslogan, Law and Order. Law and Order es pura y simplemente la mano dura salvadoreña y hondureña que se ha utilizado y que, bueno, no funciona porque las causas de la delincuencia tienen orígenes sociales, y entonces ustedes pueden golpear lo que quieran a los delincuentes, y el problema estructural, como diría Juanma, persiste con esto. Trump lo que va a tratar de hacer es presentar a los demócratas, que no están planteando, Biden en ningún momento ha planteado quitarle los fondos y los presupuestos a la policía, pero lo que va a tratar de demostrar en la campaña, que va a ser, hoy leí un artículo que decía, va a ser una campaña fea, ugly and nasty, decía el escritor. Lo que va a tratar de demostrar es que Biden está queriendo ir del lado de los delincuentes y él del lado de la policía, de la ley y el orden, y que él es el que asegura la seguridad. Y esto tiene un antecedente muy interesante desde el punto de vista del pasado. En algún momento durante la guerra de Vietnam, los estudiantes se rebelaron, la gente salió a las calles a protestar contra la guerra, y Richard Nixon tenía un vicepresidente que se llamaba Spiro Agnew, que después fue condenado por corrupto y que acuñó las dos expresiones, the silent majority, la mayoría es silenciosa y no grita, y además necesitamos ley y orden para poner en su camino a los estudiantes rebeldes y a los negros rebeldes. Entonces, esto va a ser un tema de campaña, creo yo, importante. Sí, yo creo, efectivamente, yo creo que, bueno, es uno de los temas que se agrega también al debate, a la discusión, ¿verdad?, pública, y posiblemente lo van a utilizar por lo menos al mediano plazo. No sé qué tanto logran sostenerlo, ¿verdad? Pero en términos de opinión pública, que era parte de la pregunta que hacía Jesús, pues efectivamente, como plantea Constantino, creo que van a seguir tratando de machacar, ¿verdad? De seguir desde el punto de vista de Trump, ¿verdad? Que posicionarse como el líder fuerte que trae seguridad, y tratar de reflejar pues una imagen todo lo contrario para Joe Biden, ¿verdad? Ahora, no sé qué tanto lograrán sostener eso en el largo plazo, ¿verdad? En términos de opinión pública. Como mencionaba al principio, en esto de los sondeos de opinión, es un poco, funciona mucho como el clima, ¿verdad? Y de hecho, y eso es algo que discuten algunos metodólogos, ¿verdad? En cuanto a cómo tratar de modelar mejor esas dinámicas. No sé qué tanto lograrán, ¿verdad? Porque también están tratando persiste el tema del tema racial, ¿verdad? Otros temas que mencionó Constantino en su presentación, ¿verdad? Las divisiones sociales en términos demográficos, generacionales, ¿verdad? Especialmente personas jóvenes son las que están reclamando, y bueno, no todas las personas jóvenes, ¿verdad? Sino que amplios sectores de la juventud estadounidense están reclamando pues mayor progresividad en términos de, bueno, mayor equidad en las instituciones, que se derriben estatuas, que se les cambie el nombre, ¿verdad? Tratar de olvidar la memoria histórica, ¿verdad?
Eso también, ¿verdad? Faltan todavía 3 meses para las elecciones. No sé qué tanto se logrará sostener, ¿verdad? En la teoría, las personas que estudian opinión pública, ¿verdad? Tienden a poner mucho énfasis al factor económico, ¿verdad? Y la economía en Estados Unidos es aquel famoso eslogan, ¿verdad? Es la economía estúpido, le dijo Bill Clinton a Dios, Dukakis, era Dukakis, Constantino. No, No, era... No, fue un asesor de Clinton que le dijo a Clinton, es la economía, en una discusión, no le dijo estúpido a Clinton, sino recuerden esto, que es Sí. lo que va a decidir la elección es la economía. Sí, sí, y de ahí surgió, ¿verdad? Bueno, como un eslogan del que se aprovecharon los demócratas, si recuerdo bien, Sí, y que se ha mantenido, ¿verdad? La economía es un factor decisivo en la opinión pública, en los, ¿cómo se llama? En la intención de voto y en el día de las elecciones. Parece ser un buen predictor, ¿verdad? Más allá de los temas, pues creo yo, de seguridad. Ahora, como les digo, yo soy como muy conservador en términos de los pronósticos de encuestas, ¿verdad? Los pronósticos que se hacen en las encuestas, aunque se han mejorado bastante, todavía estamos a 3 meses y yo hace 4 años juraba de que iba a ganar Hillary Clinton, ¿verdad? No sucedió, ganó Donald Trump, más que todo por el voto del colegio electoral. Pues sí creo que va a ser el tema de la seguridad, va a seguir siendo determinante en las próximas semanas, pero no sé qué tanto, ¿verdad? A Donald Trump le ha afectado mucho el tema económico, como también le ha afectado el tema de ser Donald Trump tan improvisador como es, ¿verdad? En distintas formas de política pública, política exterior, política económica, política sanitaria, ¿verdad? Entonces, no sé, todavía no me atrevo a hacer a hacer ese pronóstico de aquí a noviembre. Tenemos una pregunta de José Badilla que nos pregunta qué impactos estructurales piensan que se podrían ver a raíz de estas protestas. Se habla mucho del Defund the Police y de terminar las estructuras de cash bail, que han demostrado impacta en mayor medida a la población negra y latina. Y tenemos otra pregunta de Zaida Andrade. Más allá de sus reivindicaciones legítimas, ¿creen que este movimiento está generando nuevas formas de extremismos? ¿cuál es la segunda pregunta en inglés? Que no la escuché bien. La La primera primera que pregunta tiene 2 partes. Una, se habla mucho del Defund the Police y de terminar las estructuras de cash bail que se ha demostrado impacta en mayor medida a la población negra y latina. sí, cash bail son los bonos proteger, ¿verdad? Eso es, sí, es el equivalente. Bueno, ¿vas vos o voy yo, Juanma? Bueno, si quiere voy yo hasta ahí. Okay, okay. Creo que la primera pregunta te iba por el lado del impacto estructural también, ¿verdad? Así la entendí yo, ¿verdad? Juan Estoy en lo Manuel, correcto. mucho acá, ¿verdad? Lo que se ha discutido es mucho esto de que en las protestas han salido la reivindicación en serio de Defund the Police, como cambiamos todo esto y ha sido como una de las consignas muy, muy fuertes. Me parece que la pregunta va como en esa línea y en la parte de los cash bail. Ok, es una cuestión de que, y eso lo repito, bueno, también lo mencionó Constantino en su presentación, esto es un proceso que viene gradualmente también, ¿verdad? Viene desde hace ya varios años. Encuentra con George Floyd y posiblemente una combinación de factores. No sé qué tanto pudo haber afectado el hecho de que las personas también están confinadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero más allá de eso, con el evento de la muerte de George Floyd encuentra un factor detonante, ¿verdad?
Eh, eh, Además de que ha habido como una cuestión de tensión acumulada entre, bueno, tensión acumulada entre divisiones, los de sectores más conservadores y los más progresistas. Esa división se ha profundizado, me parece, a partir de la llegada de Donald Trump al poder en 2016, ¿verdad? Entonces, las protestas han estado ahí, desde, no solamente desde, con George Floyd, el movimiento Black Lives Matter comienza en 2014 más bien, y, y han habido otros conatos de protesta. Con esto, posiblemente hay un efecto estructural, o hay un cambio finalmente, ¿verdad? Habrá que ver cómo, si realmente en la policía se hacen reformas de ese tipo, estructurales, como las que están buscando estos grupos, ¿verdad? Porque también, bueno, la policía también tiene sus métodos, su cultura y sus grupos de presión, sus grupos de interés que van a defender sus posiciones, ¿verdad? Creo yo que en esta ocasión es diferente. Bueno, hay cambios graduales, y hay cambios graduales que se intensifican a partir de un evento, un shock. Me parece que la muerte de George Floyd, el impacto mediático que tiene verlo morir, básicamente, ¿verdad? Rogar por su vida, y la indiferencia del policía, ¿verdad? Eso tiene un impacto mediático bastante profundo, ¿verdad? Que se combina con otros factores, el hecho de que Donald Trump es bastante cínico con respecto a estos temas divisivos, ¿verdad? Temas raciales, ¿verdad? Es bastante, pues toma partido, él sabe que tiene una base de votantes entre personas, hombres blancos especialmente. Creo yo que puede ser un factor de cambio estructural, ¿verdad? O un shock suficientemente grande, ¿verdad? Para que sacuda esas bases que se han intentado mover desde hace varios años. Sin embargo, pues tendrá que enfrentarse todavía a esos grupos de presión, ¿verdad? Esos grupos de interés. El impacto mediático que tuvo tal vez es difícil de sortear, ¿verdad? Los jueces, el jurado que va a tener que ver el caso del policía también, ¿verdad? Dentro de, no sé, dentro de unos meses, va a tener esa decisión bastante difícil que tal vez no es cualquiera el que quiere, o tal vez sí. Pero recapitulando, creo que me parece a mí, por lo menos es mi percepción, de que este factor es un shock que tiene ese potencial, ¿verdad? Para hacer que tiene ese potencial para generar cambios estructurales, ¿verdad? O más allá de cambios, digamos, estructurales, entenderlos más bien como cambios institucionales formales, ¿verdad? Los cambios culturales, pues esa es otra harina de otro costal, ¿verdad? Creo que la otra pregunta tenía que ver con los extremismos, ¿verdad? Pero bueno, no sé, la puedo retomar después y le voy a dar la palabra a Constantino mientras ordeno un poco las ideas respecto a la siguiente pregunta. Bien, yo creo, aquí hay que, a mí se me olvidó en una de las preguntas anteriores un tema. Durante la guerra de Vietnam, Nixon, se parecen, Trump, Nixon utilizó muy bien el esquema de ley y orden en una circunstancia en que la sociedad norteamericana estaba revuelta de una manera significativa, y le permitió la reelección. Y yo creo que los asesores de Trump no están viendo el presente ni el futuro, pero están viendo, creyendo, apostando que se va a repetir, utilizando las mismas frases de Nixon, que se va a repetir la reelección porque van a asustar a la gente con el problema del anarquismo, de la inseguridad y del desorden.
Ustedes recuerdan que los primeros días de protesta fueron días muy intensos, inclusive con incendios, enfrentamientos con la policía, quema de autos policiales, y después bajó la temperatura, porque el Partido Demócrata le tuvo miedo, diría yo, no sin cierta razón, a que el asunto se desbocara y los perjudicara electoralmente y despertara a esa mayoría silenciosa. Entonces, oficialmente el Partido Demócrata no apoya el Defund the Police Movement, para nada. Es decir, más bien, como lo decía, y los que quieran ver ese tema pueden, los remito al centro de pensamiento del Partido Demócrata, que es el Center for American Progress. Ahí hay una cantidad de planteamientos sobre el tema de la policía y la justicia y el crimen. Y la protesta, la consigna de quiten el presupuesto de la policía viene de los sectores más a la izquierda del Partido Demócrata y de sectores que ni siquiera están en el Partido Demócrata, sino que tienen, son anarquistas. No hay nada, no es pecado ser anarquista, pero no tienen no tienen una posición fuerte política al interior del partido ni fuera del interior del partido. Es más bien, y fuera del partido, más bien es la gente relacionada con las protestas de Seattle contra la globalización, con las protestas del Occupy Wall Street Movement, ¿cómo es que le llaman? Natifa, Atifa. Es un movimiento anarquista que hay en los Estados Unidos, que no va por las vías institucionales. Yo lo caracterizaría de esa manera y tiene que ver con la pregunta que hacía la muchacha Andrade que preguntó antes. Por el otro lado han surgido también movimientos de supremacistas blancos muy duros. Yo les mostré a ustedes una foto de esa gente ocupando el Capitolio de Michigan, armados hasta los dientes. ¿Ah? Y a esos no les echó la Guardia Nacional Donald Trump, ¿verdad? Sino se lo echó a los estudiantes que estaban en el Parque Lafayette, enfrente de la Casa Blanca, y que no estaban armados, no estaban haciendo ningún tipo de desorden. Entonces, en un país tan polarizado entre las fuerzas, es lógico que surjan planteamientos que se salen, lo que llamaríamos en inglés el mainstream, la corriente principal de la vida política, que está formada por esos dos grandes partidos divididos, porque una cosa es el Partido Demócrata de Bernie Sanders, otra cosa es el Partido Demócrata de Joe Biden, otra cosa es Bill Clinton, y lo mismo en el Partido Republicano. Todavía hay republicanos moderados que están más hacia el centro de lo que está Donald Trump. Ahora, el cambio estructural. De estos movimientos surgirá un cambio estructural. Yo en lo inmediato no lo veo. Es decir, tendrá impacto en ciertas políticas públicas, como vos lo decías, Juanma. Habrá algunos cambios institucionales, por ejemplo, en la reorganización de la policía, pero lo cierto, desde mi perspectiva, es que son movimientos sociales tan profundos, tan amplios y tan diversos que en el largo plazo yo creo que tendrán repercusiones sobre la estructura social y política de los Estados Unidos. ¿Cuál es esa repercusión? Es imposible saberlo ahora. ¿Y cuáles son las estructuras que modificará? Esos movimientos sociales han modificado cosas importantes. Por ejemplo, el Me Too Movement de las mujeres ha modificado cosas importantísimas en los Estados Unidos, el movimiento contra el cambio climático. Pero decir que estamos, y lo leía casualmente en un paper de un analista ruso, del Valdai Club, que es el tanque de pensamiento de Putin, y decía, no estamos ante una situación revolucionaria en los Estados Unidos. Algunos están leyendo eso. Yo no lo leo de esa manera, pero lo leo que estamos en una situación de transición. Ya lo viejo, como decía el gran filósofo italiano Gramsci, lo viejo ya quedó atrás, no sirve, y estamos transitando hacia un mundo nuevo,
No sabemos porque es un proceso, pero mucha gente cita esa frase de Gramsci, pero se les olvida el punto final de la frase gramsciana. El punto final de la frase gramsciana es: pueden surgir monstruos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Gramsci escribió eso al empezar el fascismo en Europa. A los Estados Unidos le pueden surgir monstruos, de cualquier lado de ese espectro político. Entonces, yo lo que diría es que para hablar de cambios estructurales, de situaciones revolucionarias, no está la situación en eso. Lo estamos ante una elección que marcará un cambio de rumbo, si es que lo marca, o una profundización del rumbo actual, lo cual, desde mi perspectiva, es un problema profundo para los Estados Unidos. Yo podría agregar que efectivamente la cuestión de, estaba pensando ahora que discutía usted y que mencionaba usted las diferencias entre republicanos y demócratas, ¿verdad? Uno habla de Estados Unidos, republicanos y demócratas, ¿verdad? Son los dos partidos que dominan la política en ese país, pero no son grupos homogéneos, ¿verdad? En parte esos partidos dominan la política de Estados Unidos debido al sistema electoral, ¿verdad? Y cuando hablo de sistema electoral, me refiero al sistema electoral de las cámaras, las dos cámaras legislativas, ¿verdad? Es un sistema mayoritario que obliga a que las personas, que quieran efectivamente tener algún poder efectivo en la política, se unan al Partido Demócrata o Republicano, ¿verdad? Pero no son grupos homogéneos, ¿verdad? Si Estados Unidos tuviera un sistema proporcional como el de Costa Rica, probablemente tendría un equivalente, no sé, al Frente Amplio en las dos cámaras del Congreso, ¿verdad? Algo parecido se observa en el Reino Unido, ¿verdad? Que el Reino Unido también tiene un sistema mayoritario y entonces o es laborista o es conservador, ¿verdad? Pero recientemente Jeremy Corbyn, por cuestiones también, eventos específicos, el Brexit llega al poder, ¿verdad? Pero es un sistema diferente, ¿verdad? En algún momento se pensó de que Corbyn iba a alcanzar ese, pues el cargo, ese estatus de primer ministro, ¿verdad? Pero también los laboristas están muy divididos y muchos laboristas más bien tienen yo creo, me atrevería a pensar de que los laboristas, y ahorita hago el paralelismo con el Partido Demócrata, son muy pragmáticos, ¿verdad? Ante todo no quieren quieren un candidato ganador, ¿verdad? Quieren candidatos ganadores, ¿verdad? Y entonces para la comparación, ahora sí, con el Partido Demócrata, lo vimos hace poco, ¿verdad? Que Bernie Sanders era un candidato bastante, pues que captaba mucho la atención, ¿verdad? Captaba mucho la atención y para muchas personas votantes dirán que, bueno, que fue algo realmente injusto, ¿verdad? Que Sanders no quedara, pero... otras lecturas, ¿verdad? Otros estrategas demócratas decían de que, bueno, si quedaba Sanders, tal vez iba a perder las elecciones con Donald Trump porque era un candidato que polarizaba mucho en temas económicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí los demócratas moderados y algunos republicanos moderados tampoco prefieren votar a un candidato demócrata antes que Donald Trump, pero tampoco veían a Sanders ahí, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el tema de eventos grandes, ¿verdad? Que tiene un impacto grande como la muerte de George Floyd, pues ha polarizado a la opinión pública, ¿verdad? Pero ¿qué tan duraderos son estos efectos? Y especialmente aquí a las elecciones, ¿verdad? Puede ser que no sean muy duraderos, ¿verdad? Sino que tendrán algunos efectos de corto plazo. Ojalá que cosas se cambien en la policía, ¿verdad? Pero tampoco creo de que sean así como cambios radicales. Bueno, todavía tenemos 6 preguntas más. Entonces, hacemos un... Ay, es que son un toquecito diferentes. Vamos a ver. Les voy a leer esta que en lo particular
A mí me llamó la atención la noticia. Entonces dice, dentro de lo particular que ha sido, es de José Mora, dentro de lo particular que ha sido esta carrera presidencial en Estados Unidos, teniendo presente que el modelo estadounidense es claramente bipartidista, conservadores versus progresistas, es muy cerrado. Han surgido figuras externas que han anunciado sus intenciones de postularse. Consideran que este tipo de manifestaciones podrían ser parte de una estrategia política de republicanos o demócratas, o que se refieren a hechos aislados motivo de la convulsa situación que se vive en ese país, tomando en cuenta que personajes como Kanye West apoyaron públicamente a Trump en las elecciones anteriores. Yo tomo el argumento de Juan Manuel. El sistema electoral no permite eso, digamos. No permite pensar en el triunfo de un tercer candidato. El último que lo intentó como tercero fue Ross Perot, sacó algo de votos, pero digamos, era un tipo que tenía mucha plata, y que tenía algún arraigo en ciertos sectores. Pero digamos, eh, estos candidatos que en toreo se les llama los espontáneos, los que se meten a la plaza y tratan de torear espontáneamente. Yo en este momento, es que ese es el tema, en este momento yo a esas candidaturas no les veo, digamos, ninguna posibilidad. Y luego, si son instrumentalizados, ya ahí hay que tener más evidencia para opinar sobre eso. Yo no la tengo. Ok. Entonces acá tenemos un comentario y una pregunta del doctor Guillermo Navarro Alvarado. Él es investigador de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Entonces, primero nos hace un comentario. Dice, obviamente habría que discutir el peso histórico político del movimiento de los derechos civiles y la aseveración sobre la falta de académicos afroamericanos que traten el tema. Ignora gran parte de la producción en ciencia social sobre la temática, desde la bibliografía política de los propios intelectuales orgánicos que pasan por Angela Davis, Charles Hamilton, hasta los propios departamentos de estudios afroamericanos. Ese es el comentario. Y luego dice, pregunta para Constantino, ¿cuál es el peso de los distritos electorales con mayor población afroamericana en el colegio electoral y cómo se ha transformado el voto afroamericano desde el periodo postracial de Obama a la primera elección de Trump, con vistas al proceso electoral actual? Bueno, mire, eso significaría meterme en los battleground states, y ir distrito por distrito. Eso en este momento no lo puedo hacer. Yo puedo hacer una consideración general sobre el porcentaje de población que representan los afroamericanos en la totalidad del electorado norteamericano, que es el 13%. Y otra consideración que hay que hacer es la consideración demográfica de lo que representan los latinos en la totalidad, que ya estamos en el 17-18%. Si usted suma, estamos en estos momentos de que casi un tercio del electorado norteamericano no es blanco. ¿Ah? Y súmele a eso los asiáticos, que creo que son un 7%. Y todas las proyecciones demográficas lo que señalan es que ya en el año 2040 los blancos van a ser minoría, como las otras minorías. No es que los latinos van a ser la mayoría o los negros van a ser la mayoría. El problema con los afroamericanos en ese contexto electoral es que están estancados en el 12 o 13%. Los latinos están creciendo aceleradamente. Entonces, ahí hay que plantearse un tema. ¿A dónde tienen mayor peso electoral las poblaciones de origen afroamericano? Y, por ejemplo, en los estados del cinturón del óxido, que son Pensilvania, Michigan, etcétera, creo que ahí el peso no es un peso determinante. Y todavía si vamos a los otros estados, Michigan, Wisconsin, tampoco es un peso determinante. Entonces, al final, lo que puede favorecer al Partido Demócrata es que haga una ensalada de sacar el voto, toda la totalidad del voto negro en los estados del sur, a que voten por Biden, sacar a los latinos, que la vez pasada un 25% de los latinos votaron por Trump, ¿verdad?
Y yo creo que para responder a quien pregunta, me parece que vamos a organizar, y lo anunciamos desde ahora Juan Manuel y yo, vamos a organizar 4 sesiones de estudio sobre las elecciones norteamericanas desde el observatorio, una sobre las características sociodemográficas, donde ahí sí nos vamos a ir estado por estado haciendo el análisis de las minorías y de los blancos y las diversas variaciones de los blancos, ya sean los que tienen educación universitaria, los que son pura y simplemente clase trabajadora, blue collars. Esa es una primera sesión. La otra sesión es sobre política internacional. La tercera, Juan Manuel, ¿cuál era la que habíamos planeado? La tercera... La parte institucional, el sistema electoral. Sí, sí, y la última... Las dinámicas. Sí, y la última será, y la coyuntura una semana antes de las elecciones, y la última será, pasadas las elecciones, vamos a analizar los resultados. Septiembre, octubre, final de octubre y noviembre después de las elecciones. Eso es lo que yo le podría contestar en general, pero esto requiere un análisis muy detallado, estado por estado, porque las composiciones étnicas en cada uno de los estados, y yo no uso raciales, a mí cuando viví en Estados Unidos y me hicieron llenar fórmulas del censo y cosas de esas, decía raza, y yo siempre me negué y puse una casilla cuando me lo preguntaron que decía 8, ¿ah? Porque yo, es decir, hace rato que la teoría de las razas está caduca, ¿verdad? Solo ahí el aparato institucional admite la categoría de raza para elaborar política pública. Creo que el comentario era por algo que yo dije. Y bueno, me quiero disculpar si fue desafortunado, no fue la intención. Seguramente, creo que fue un comentario desafortunado cuando yo dije que, bueno, una cosa que noté, es una percepción que tuve investigando sobre el tema del racismo sistémico en Estados Unidos, es que, bueno, encontré muchos autores blancos, básicamente. Bueno, no soy experto en la literatura sobre términos, sobre racismo, sobre la literatura, digamos, de divisiones demográficas en Estados Unidos, no soy experto. Lo he investigado especialmente en los últimos meses a partir del tema de George Floyd, ¿verdad? Aunque lo vengo leyendo, yo tengo especialmente interés en los estados del sur. Eso es algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Por qué es que estos estados tienen ese factor tan arraigado que votan por el Partido Republicano y que esto se remonta a los años 30, ¿verdad? Con el cambio de política del Partido Demócrata, con el New Deal, Teodoro Roosevelt. Y después, años después, ¿verdad? Cuando el Partido Demócrata apoya el movimiento de derechos civiles, ¿verdad? Eso es un poco la literatura, bueno, aparte de la literatura en ciencia política, que ha estudiado el tema de por qué esos estados en lo que llaman los estados del sur de Estados Unidos tienen ese comportamiento tan particular, ¿verdad? El comportamiento del voto. Pero efectivamente, digamos, el racismo es, como lo mencioné también en mi presentación, es algo muy complejo y es algo que ha estudiado mucho autores y autoras desde el punto de vista de los estudios culturales, ¿verdad? Yo no entré mucho en esa literatura, sinceramente. Ahí mi investigación se enfocó en cuestiones del voto, factores de qué afecta el voto o qué afecta la economía, la pobreza, ¿verdad? Afecta especialmente a las personas afrodescendientes, ¿verdad?
ese ha sido como el enfoque de mi investigación. Pero sí tiene razón el colega don Guillermo Navarro de que hay una cantidad muy importante, ¿verdad?, de autores y autoras como Angela Davis, que ha estudiado este fenómeno, ¿verdad?, desde el punto de vista de las ideas, el factor cultural, ¿verdad?, de cómo se transmite a través de generaciones, y seguramente también, no lo he estudiado tanto, lo conoce mejor don Guillermo, los efectos que ha tenido, digamos, a largo plazo, la historia o el movimiento por los derechos civiles, ¿verdad? Estoy seguro de que también, pues el movimiento no paró en la década de los 60, ¿verdad? Sino que es un movimiento que ha continuado y que ha buscado tener incidencia, ¿verdad? Creo que sí, hay cambios culturales importantes que van más allá de los partidos políticos o más allá de las estructuras económicas, ¿verdad? Sino que la forma en cómo pensamos los seres humanos, ¿verdad? Ya pensamos diferente, ¿verdad? Y hablamos diferente, ¿verdad? El lenguaje inclusivo, por ejemplo, es algo que está más enraizado en las generaciones más recientes, ¿verdad? Pero efectivamente el tema cultural y el tema cultural ligado a movimientos sociales y a los factores históricos es muy importante. Sin embargo, no lo tomé tan muy en cuenta en mi presentación, y bueno, me alegra que don Guillermo lo haya notado para que pudiéramos discutir de eso, y con mucho gusto también me gustaría discutir con él en eventos futuros, ¿verdad? Ya que somos colegas ahí en la facultad. Bueno, nos quedan 3 preguntas. Vamos a ver, la siguiente es de José Badilla y dice, más allá del gran impacto que pueda tener el tema del COVID y el BLM en las elecciones presidenciales, ¿cómo se puede analizar el impacto que pueda tener en las elecciones de Congreso, tanto para Cámara de Representantes como el Senado? Porque se ha visto casos en que los candidatos utilizan los temas como el BLM como táctica electoral. Pongo el caso de la candidata Kelly Loeffler, senadora de Georgia, quien se ha planteado como una opositora al movimiento BLM y ha sido gran parte de su estrategia de campaña en semanas recientes. Además, ¿qué cambios en las políticas se podrían ver con una mayoría demócrata en ambas cámaras? Bueno, mire, yo pienso que esto hay que analizarlo con mucho cuidado, porque ya cuando bajamos al nivel de la Cámara y el Senado, hablamos de realidades. Hace unos años, hubo un autor que escribió un libro como los 10 o 8 Estados Unidos. Es decir, las diferencias regionales entre las costas que votan demócratas, entre el centro del país, el Midwest, que tiende a ser republicano, el Deep South, el Sun Belt, que es la parte del suroeste. Son diferencias muy importantes en determinar la conducta y el comportamiento político, y entonces hay que analizarlas con detalle para llegar a conclusiones de tipo general. Es muy, por ejemplo, yo analizando la elección pasada, que la seguimos desde el observatorio, recuerdo, por ejemplo, que en algunos estados la división esa entre estados azules y estados rojos se repetía, por ejemplo, en algunos estados del sur, donde, por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que era Georgia o North Carolina, donde, por ejemplo, las ciudades donde había centros universitarios tendían a votar demócrata, pero donde salían, y eso pasó también en Pensilvania. Y en Pensilvania estaba el tema de los mineros, no solo de la ruralidad, sino de los mineros que se fueron con Trump porque les hizo creer que iba a abrir las minas, ¿verdad?, de carbón, cosa que no ha pasado, ¿verdad? Pero hay diferencias al interior de los estados en la composición étnica, en la composición rural, urbano, que producen resultados electorales muy diferentes.
Entonces, entrarle a ese tema lo que implica es a veces ir estado por estado y ir, recordemos que no estamos hablando de 80 cantones en un país de 5 millones de habitantes, sino estamos hablando de 50 estados en un país de 330 o 340 millones de habitantes, con diferencias regionales significativas y aún al interior de las regiones, diferencias muy, pero muy, muy importantes. Entonces, entender el resultado electoral y esas son particularmente importantes, por ejemplo, en la Cámara Baja, donde se refleja la población y el número de habitantes y votantes por estado. Y en las elecciones para los senadores también es importante porque cada estado es importante, aunque no es tan importante la proporción, no la proporcionalidad, sino la distribución del voto en los diversos counties o condados en cada uno de los estados. Habrá dos cámaras. Pues yo, dentro de mis preferencias políticas, me encantaría que hubiera dos cámaras demócratas, pero lo que están diciendo las encuestas es que va a ser difícil a los demócratas conquistar el Senado. Y entonces, con una Cámara baja, con un Senado obstaculizante, eso es lo que se llama en Estados Unidos el gridlock. Es otra vez el entrabamiento que tuvo que vivir Obama en el último año de su administración. Entonces, a mí me parece que es tempranísimo todavía. Si es temprano, como acertadamente lo decía Juan Manuel, para decir que ya la situación de las encuestas de hoy la podemos proyectar a noviembre, es todavía más temprano para ver qué es lo que va a pasar en cada uno de los estados, en cada uno de los condados, y de nuevo los remito a los estudios del Center for American Progress, donde hay estudios sociodemográficos de Rui Teixeira, que los recomiendo, seguirlos con detalle, que les dan a ustedes una imagen muy detallada y que confirman algo que Juan Manuel decía antes de manera muy, muy clara. No es no es un Estados Unidos monolítico, son varios Estados Unidos los que hay que entender desde el punto de vista analítico, independientemente de cuáles sean las preferencias que uno las tiene, y ni siquiera las preferencias, las simpatías. A mí, yo diría que me simpatiza más el don Joe Biden, ¿verdad? Pero el que me simpatice a mí no quiere decir que vaya a ganar las elecciones. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta, es de Oscar Garro. Dice, buenos profes, ¿hay futuro para las políticas sociales implementadas por la administración Obama o por movimientos demócratas como lo son Ocasio-Cortez o Sanders? ¿Hay un resurgir? Juanma. Pues yo creo que sí, no solamente por ellos, ¿verdad? Sino que también hay un cambio generacional también, que está acompañado con mucha desigualdad social, que el mercado no está resolviendo ese problema, no solamente en Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente para las personas más jóvenes, las personas universitarias jóvenes que se asumen deudas gigantescas para ir a la universidad y que luego pues ven que una gran parte de su salario hasta los 40 o los 50 años se va a ir en pagar la deuda que tienen con las universidades y tal vez soñar con casa y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, todo eso se está volviendo más difícil, ¿verdad? Yo creo que si bien son tiempos complicados los que estamos viviendo, no hablo solamente de este año en particular, que se las lleva todas, se las gana todas, ¿verdad? Sino que la última década, y especialmente los últimos 5 años con Donald Trump, han sido tiempos muy complicados, ¿verdad? Que yo creo que en parte es debido a la complejidad, a lo convulso que es todo, ¿verdad? La desigualdad social, las expectativas que se tiene sobre el futuro de vida, de verdad, de las personas jóvenes, sus expectativas para el futuro, ¿verdad? También las personas
mayores, adultos jóvenes, quiero incluirme ahí. También las personas Incluye a mí, más adultas. adulto mayor. No, digo yo, los adultos jóvenes, bueno, en fin, era otro chiste un poco desafortunado. No, lo anterior no fue un chiste, fue un comentario desafortunado. Las generaciones más mayores que ven tal vez con alguna nostalgia cómo eran las cosas antes, ¿verdad? O tal vez como las cosas eran diferentes hace algunos años, tal vez también la crisis económica, no terminamos de salir como mundo a nivel global de la crisis económica de la década de 2010, ¿verdad? Y todo eso ha tenido, pues, ha llenado de mucha complejidad la política, ¿verdad? Algunas personas se van con la izquierda, otras personas se van con la derecha, buscan opciones, ¿verdad? Y algunas personas encuentran buenas opciones como personas como Alexandra Ocasio-Cortez, ¿verdad? Buttigieg, la otra vez me explicaron cómo se pronuncia eso, ese apellido también. También candidatos como ellos, ¿verdad? Y otras personas se inclinan más bien al extremo opuesto, ¿verdad? Pasarán tal vez algunos años más para que veamos que tal vez las cosas convergen hacia decisiones más racionales o más consensuadas, no sé. Pero yo creo que sí, las políticas sociales, inclusive Donald Trump ha sido un poco socialdemócrata en algunas políticas, ¿verdad? O que a veces lo oculta, ¿verdad? Hay otras, en ciencia política, hay autores y autoras que ven un poco cómo el neoliberalismo o el neoconservadurismo ha agarrado cosas de la izquierda, ¿verdad? Y se las ha apropiado en su discurso y en algunas políticas para atraer un poco a esos votantes, ¿verdad? Sin olvidarse de algunas cuestiones, ¿verdad? Que están más inclinados al mercado, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, esa es mi percepción. Constantino. Bueno, yo quería decir esto. Yo pienso que estos son movimientos que impactarán las políticas sociales en muy diversos campos. Por ejemplo, después de esta pandemia, toda reforma del sistema de salud de los Estados Unidos tiene una perspectiva importante, porque lo que demostró la pandemia es que el sistema de salud que tienen no asegura la salud de la población, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, yo creo que es todo lo contrario. Entonces, yo lo que siento es que habrá impactos, que de aquí los negros van a terminar incluidos en el sistema político. No lo creo. No lo creo. Habrá mayores grados de inclusión. Miren, a mí me tocó, yo soy el roquito de ustedes, ¿verdad? Y a mí me tocó hacer un semestre en Berkeley de estudiante de intercambio en 1967 y ver las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, ver a los hippies, ver a los estudiantes en la calle diciendo hagamos el amor y no la guerra, que es una linda consigna, ¿verdad? Y pero después hubo una contrarrevolución conservadora con Ronald Reagan, ¿verdad? Todo eso que se avanzó en el terreno cultural retrocedió después con el conservadurismo de la época de Ronald Reagan. Vino el primer Bush y moderó un poco las cosas. Después vino Clinton, pero Clinton era un candidato de centro, no era un candidato de la izquierda del Partido Demócrata. Hubo que esperar dos Bushes muy expansionistas y agresivos, el Bush segundo en sus dos periodos, y luego vino Obama, que llevó adelante reformas importantes como el Obamacare, que no se lo ha podido echar al pico eh, eh, Donald Trump. Entonces, yo lo que creo es que sí, puede ser que gane Trump. Ojalá que no.
ese es mi deseo. Pero es una de las posibilidades. Es probable, hay grados de probabilidad de que podría ganar porque faltan 4 meses de campaña. Pero puede ser también que gane el señor Biden. Ahora, ¿qué va a significar el gane de Joe Biden? ¿Una revolución en los Estados Unidos? No. Mire, yo en eso soy absoluto. Creo que la clase política norteamericana tiene muchos puntos en común. Ahora están polarizados, pero una derrota de Donald Trump en las elecciones fortalecería a sectores moderados del partido republicano. Y al final yo lo que veo es que habría en política exterior una política más multilateralista de parte del señor Biden. Por una parte, eso es una discusión interesantísima, pero yo lo caracterizaría con una sola frase. El gane de Biden lo que significa no es una revolución estructural en los Estados Unidos. El gane de Biden lo que significaría es el regreso de la civilidad y la decencia a la Casa Blanca. Muchas gracias. De hecho, la pregunta con la que iba a cerrar, en parte ya la respondió, que nos dice Margot Vázquez, ¿tiene Trump posibilidades de ganar las elecciones y cuál presidente nos favorece en Costa Rica? Que es una pregunta muy interesante. Bueno, yo se lo respondo rápido. Sí tiene probabilidades. ¿Y cuál presidente nos favorece en Costa Rica? No lo sé. Yo creo que históricamente ha habido buenas relaciones tanto desde el centro derecha en Costa Rica con el Partido Republicano pre-Trump, ¿ah? Como con el Partido Demócrata desde la época de don Pepe Figueres, donde era muy amigo de uno de los intelectuales más importantes que fue Adolf Berle. Y Oscar Arias tuvo un contacto muy intenso con el Partido Demócrata en todo lo que fue la lucha por la pacificación de Centroamérica. Creo que no existen esas redes de contacto en este momento. Creo que Costa Rica, para un presidente de los Estados Unidos, tiene alguna importancia simbólica en la región, pero no creo que haya un esfuerzo profundo de la política norteamericana por beneficiar o perjudicar a Costa Rica. Creo que iría más en la línea de tratar de obtener líneas de acceso a Washington, mejorar el comercio exterior con los Estados Unidos. Si queda Trump, el proteccionismo va a estar vigente. No nos ha afectado hasta ahora el proteccionismo comercial de Trump, pero si el hombre se pone fuerte en eso, nos podría afectar. Los demócratas tampoco van a ser muy aperturistas porque ya la globalización está tocando ciertos límites, que es, por ejemplo, la ruptura que se va a dar entre China y los Estados Unidos, es el famoso decoupling. Podríamos beneficiarnos de algunas actividades que abandonen China y podrían establecerse en Costa Rica, pero nuestro potencial de atracción es limitado en ese sentido, y yo creo que habría, digamos, al día de hoy, Trump no nos ha perjudicado gravemente ni ha ejercido presiones fuertes sobre Costa Rica en ningún sentido, y el señor Biden va a ser un miembro tradicional de la clase política norteamericana que en su totalidad tiende a ver esta región como su patio trasero, su esfera de influencia, para usar una expresión más técnica, una esfera de influencia donde el presidente Obama y el secretario de Estado Kerry se retiraron de la doctrina Monroe, y Trump, y eso puede ser que nos perjudique, afirmó la vigencia de la doctrina Monroe, que es el derecho de los Estados Unidos desde 1823 de intervenir en la región, tanto contra actores extracontinentales como en el corolario Roosevelt de inicio del siglo XX de intervenir en los asuntos internos de nuestros países. Pero no estamos ahí todavía.
Yo me detendría ahí, esas son las probabilidades y no veo que en este momento podamos decir claramente cuál de los dos nos beneficia más o menos. Yo también concuerdo con Constantino, ¿verdad? Es probable que él gane. Sí es cierto de que tal vez en esta elección hay varios factores que tal vez juegan en su contra, ¿verdad? Número uno, de que es presidente y a veces a los presidentes se les evalúa más fuerte y él no, especialmente en los últimos meses, no es un presidente popular, ¿verdad? Entonces, eh, los casos, las experiencias pasadas, hay experiencias pasadas en que los presidentes, especialmente si no son populares, no logran reelegirse, ¿verdad? Entonces, por ahí, pero todavía es Donald Trump yo hace 4 años también pensaba que a estas alturas pensaba que Hillary Clinton iba a ganar y efectivamente ella ganó el voto popular, pero estratégicamente Donald Trump ganó en estados clave, ¿verdad? Y estados que estaban dominados por los demócratas, ¿verdad? Entonces todavía cualquier cosa puede pasar. Con respecto a la siguiente, a la otra pregunta, eh, también coincido, ¿verdad? Yo lo veo más bien en términos de Centroamérica, ¿verdad? Costa Rica no le ha afectado tanto a los otros países, El Salvador, los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala, Honduras, han estado afectados, pero de hecho ya venían afectados, digamos, con las políticas migratorias de Estados Unidos desde la era de Obama, desde el segundo gobierno, del segundo periodo de Obama, ¿verdad? Entonces, ¿cuál presidente beneficia, verdad? Si es demócrata o republicano, ¿verdad? Tampoco ha habido muchos beneficios últimamente, ¿verdad? Y sí, no sería, no me atrevería a opinar en eso. Bueno, les agradezco mucho por las respuestas y a todas las personas que nos dejaron las preguntas. Para cerrar, me gustaría escuchar una breve apreciación acerca del tema y las preguntas que las personas han hecho para concluir con el conversatorio. Don Constantino. No, no, yo estoy muy contento. Es decir, estoy muy contento porque, mire, cuando empezamos este proyecto del Observatorio de Estados Unidos, que es una vieja idea mía, hoy en manos de Juan Manuel, dichosamente, yo siempre insistí en una cosa: nosotros vivimos a la par de una gran potencia y tenemos que conocerla bien. Y tenemos que conocer no solo las manifestaciones de su vida de políticas externas, sino tenemos que conocer qué es lo que pasa ahí adentro, qué es lo que en última instancia determina su política exterior. Y esto es una actividad que es casualmente que corresponde con el sueño que yo tuve hace bastantes años, 25 años tal vez, de hacer este tipo de actividades para aumentar el conocimiento sobre los Estados Unidos y casualmente superar esa cuestión. ¿En qué nos beneficia el uno o el otro? No, no. ¿Cómo podemos nosotros manejarnos pequeñitos y limitados viviendo en las cercanías de un elefante tan grandote, ¿verdad? Y yo creo que este foro cumple esa función de manera adecuada y además me congratulo de que esté Juanma aquí porque sé que yo el año entrante tomo el camino de la pensión, ¿verdad? Y me dedicaré a escribir y a colaborar con el observatorio, pero creo que queda en muy buenas manos el observatorio y continuará este esfuerzo que es crucial para un país pequeño que vive en la zona, en la esfera de influencia de una superpotencia. Gracias. Bueno, de mi parte, pues agradecerle a Constantino por sus palabras tan amables conmigo. De hecho, con este conversatorio me estreno
como conferencista del observatorio, no, ya anteriormente fui conferencista del observatorio como colaborador, fue mi primera vez, pero esta es la primera vez que me estreno, digamos, oficialmente como coordinador. Espero no decepcionar, pues en primer lugar a Constantino y en segundo lugar a la audiencia que nos ha seguido estas 2 horas. Muchas gracias a las personas que hicieron sus preguntas, de verdad, fueron preguntas muy atinadas, muy interesantes, que me hace reflexionar, ¿verdad?, lo importante, lo interesante que es formar parte de este proyecto, ¿verdad? Y espero que Constantino nos siga colaborando. Pues, por otra parte, también agradecerle a Catherine y a la asistente, a Francela, y a los demás asistentes del equipo de comunicación del CIEP por organizar esto. Ha estado muy bien organizado, y la logística ha sido muy buena y de verdad lo he disfrutado. Gracias a ambas. Gracias a ambas. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación. El espacio fue muy productivo, realmente es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho, y escucharles todo lo que han comentado también me he aprendido bastante en este espacio. Espero que todas las personas que nos han acompañado lo hayan disfrutado mucho también, y me despido. Espero que pasen buena noche, y desde el CIEP ha sido un placer contar con su presencia. Hasta luego.